Práctica número 1. Práctica número 2. La corrección era que había que colocar los gramos de azúcar. La corrección era que teníamos en mililitros y había que colocarlo en miligramos. La corrección fue ¿cuál fue la diferencia en la aplicación del agua? En el primer y segundo ejercicio se utilizó una fórmula y el resultado fue dividido a la mitad, mientras el tercero solo se utilizó un instrumento de laboratorio, Erlenmeyer, y el cuarto ejercicio ya proporcionaba la cantidad de agua y solo se utilizó un matraz para contener el agua. En el prelaboratorio, la corrección era que había que especificar más las propiedades del ácido acetilsalicílico, la cual fue que es un polvo blanco, cristalino e inodoro, se disuelve fácilmente en agua caliente y etanol, no se disuelve muy bien en agua fría, punto de fusión de 159 grados centígrados y tiene un grupo carboxilo y un grupo hidroxilo. Así de esta manera, en la pregunta número 2 del ácido bórico. Las propiedades físicas fue que era un polvo cristalino blanco de punto de fusión de 70 grados centígrados, soluble en agua y alcohol, densidad de 1.4 centímetros cúbicos. Las químicas, que era un compuesto ligeramente ácido, se usa como antiséptico, insecticida y retardante de la llama. Es un agente tampón para regular el pH.
Acá en la pregunta 4 faltaban las unidades de medida, las cuales fueron los gramos de soluto, los mililitros de soluto de disolución, en el de masa volumen, gramo de soluto, mililitro de solvente por 100, por millón. También faltaban las unidades de medida, miligramos, kilogramos, gramos y metros cúbicos. Igual en la otra parte de molaridad, factor molar, faltaban también las unidades de medida, número de moles de soluto, litro de solución, moles de soluto, kilogramos de disolvente, número de gramos equivalentes de soluto, volumen de disoluciones de soluto, una fracción molar, cantidad de un componente en moles y cantidad total de todos los componentes de una mezcla en moles. Acá pues sí nos faltaron las unidades de medida. Práctica número 3. La corrección fue que teníamos que ordenar más las imágenes y tener una medición de pH, de la medición de pH. Tenemos el pH del jabón, pH de naranja, preparación de las mezclas, pH de saliva, pH de agua, pH de Coca-Cola, pH de café, pH de leche, saliva y toma de muestra de la saliva y la pH del caldo. La corrección que tuvimos acá era sobre la gráfica, cuáles presentaron más diferencia. La diferencia entre la gaseosa y el jugo de naranja es que ambos tienen una diferencia muy alta entre el pH metro y las bandas de pH, y esto se debe por sus niveles de acidez. El pH de la gaseosa es bajo por la presencia de ácidos como el ácido cítrico y fosfórico. Por otro lado, el jugo de naranja tiene un pH ligeramente muy alto por presencia de ácido cítrico, que es el que ayuda a que le da sabor ácido al jugo de naranja. En el prelaboratorio 3 no hubieron correcciones. Práctica número 4.
corrección fue que teníamos que especificar más cuál fue la diferencia entre cada una de las tablas. Entonces, la tercera forma de medir el pH es muy poco efectivo para medir con exactitud todas las muestras. Sin embargo, gracias a la antocianina que contiene el repollo, ayuda a cambiar el color a la muestra, acoplándose así a la escala de color de pH de repollo morado, pH natural. Las muestras con más diferencias fueron el bicarbonato y el jabón, siendo así con una diferencia de 2 escalas. Esto nos da a entender que si buscamos un dato o resultado exacto para pruebas de laboratorio, es recomendable utilizar un pH metro o bandas de pH, ya que son más confiables con los resultados. En cuanto al café y la leche, incluso no se encontraron en la escala de pH del repollo, y por eso que nuevamente recomendamos los dos primeros métodos para medir el pH. En el prelaboratorio tuve una corrección en la pregunta 5 de las sustancias buffer que contiene la saliva. Faltó más descripción y una de las sustancias, las cuales fueron ahora que el bicarbonato ayuda a neutralizar los ácidos producidos por bacterias en la boca y mantiene un pH adecuado. Esto es importante para prevenir las caries. El segundo sería el fosfato, que contribuye al mantenimiento de pH y ayuda a proteger los dientes de erosión ácida. Puede reaccionar con los ácidos presentes en la boca y neutralizarlos. Y la tercera sería el citrato, que ayuda a mantener el pH adecuado en la boca y proteger los tejidos bucales. Neutralizan los ácidos y previene la acidificación excesiva en la cavidad oral. Resolución del primer parcial.
En la práctica número 5 no hubieron correcciones. En el prelaboratorio la corrección era que la historia faltaba desde la antigüedad, que pasaba antes en la antigüedad, antes de esto. Entonces, el proceso de fermentación fue descubierta por las culturas antiguas de forma empírica. Observaron que ciertos alimentos como el pan y la cerveza cambian su sabor y textura cuando se dejaban en condiciones específicas. Estos cambios eran resultado de la acción de microorganismos como las levaduras y las bacterias que convertían los azúcares en alcohol y ácido láctico u otros productos químicos. Una vez descubierto el proceso de fermentación, las culturas antiguas comenzaron a utilizarlo para la producción de alimentos, por ejemplo, la elaboración de pan, fermentación que permite que la masa suba y adquiera una textura esponjosa. En la práctica número 6 no hubieron correcciones.
En el prelaboratorio hubo una corrección en la pregunta 1 sobre las propiedades físicas del alcohol. El punto de ebullición aumenta con el número de átomos de carbono en la cadena. El punto de fusión suele ser bajo debido a la presencia del grupo OH. La solubilidad menos soluble en agua a medida que aumenta la longitud de la cadena de carbono. La densidad. La mayoría de alcoholes son menos densos que el agua, lo que significa que flotan en ellas. Igual en la pregunta 2, las propiedades químicas del alcohol. La reactividad de los hidroxilos. Sustitución, adición o reacciones de oxidación. Reacción de oxidación. Se oxida para formar aldehído o cetona con agentes oxidantes. Deshidratación. Reacción con ácido para formar ésteres. Esterificación para perfumes o sabores. Reacciones de sustancias nucleótidas. Sustitución del grupo OH por otro grupo. Resolución del segundo parcial. En la práctica 7 no hubieron correcciones. En el prelaboratorio igual no hubieron correcciones.